El tema de hoy es la tercera sesión de la fase de medir, que habla de medición y capacidad. Vamos a ver algunas construcciones propias de Minitab en la parte de medición y luego viene un repaso. En esa parte yo no me voy a meter porque es repaso del curso de métodos cuantitativos 2. Aún así, esa parte yo le agregué algunas cosas, le puse algunos comentarios y viene un par de ejercicios, están en el Excel, pero hay uno en específico que ustedes les enseñaron a hacerlo a pie con Excel. Yo les voy a enseñar una forma de hacer una evaluación integral de capacidad con Minitab, que generalmente a eso no lo enseñan. Medición es el conjunto de operaciones que tiene por finalidad determinar el valor de una magnitud. Sí, tiene un enfoque muy hacia elemento variable. De hecho, hasta la imagen hace referencia a un instrumento. En este caso, me parece que es un luxómetro. Pero igual podemos medir servicios o podemos medir algunas cosas desde la línea de atributos. Conteos, Minitab, a esto le llama conteos, que puede ser un tanto abstracto, pero si usamos las herramientas adecuadas, podemos llevarlo al plano cuantitativo. Nivel de satisfacción, ejemplo clásico. ¿Qué tan satisfecho está usted del curso de gerencia de la calidad del profesor Alcázar de los lunes? Entonces le ponen de 1 a 10, siendo 1 terrible y siendo 10 un crack de y a partir de ahí hay una escala, en este caso Likert, debería de estar bien definida. Yo no recomiendo escalas tan grandes de 1 a 10 porque los autores generalmente tampoco tan pequeñas, pero bueno, igual la escala que sea y a partir de ahí podemos tener data. Y entonces a mí me puede llegar la escuela a final de semestre a regañarme, clásico, ¿verdad? Porque vivimos en la cultura del castigo, a felicitarme, muy rara vez. Vivimos en la cultura del castigo y de pronto decir el nivel de satisfacción del estudiantado del curso que se dio los lunes a la 1 de la tarde fue de un 8,5. Y para ello no hay un satisfactómetro, ¿eh? No hay un aparato como este que me pueda colocar o unos diodos aquí en la mente y decir, es mi nivel. No, son elementos propios de un plano cualitativo que con ciertas herramientas, con ciertas escalas y demás, las llevamos al plano cuantitativo, tenemos datos y a partir de ahí podemos aplicar todo lo que hemos ido viendo a lo largo del curso, las herramientas del Lean Six Sigma, que aunque nacen en industria automotriz, podemos llevar al plano de servicios y entonces aquello de que la calidad es subjetiva, que los servicios no pueden ser medibles, todo eso son mitos, ¿verdad? Son paradigmas que jamás uno puede medir todo y más. Y no solo puede, debe medir para poder saber nuestro punto de partida. Variación total observada. Eh, Habíamos dicho, cuando uno lleva cursos de producción, lo primero que o una de las cosas que uno aprende en un curso de producción es que la variabilidad es inherente a todo proceso productivo. Siempre va a haber variabilidad. Yo esta clase, si yo la tuviera que dar 10 veces, posiblemente las 10 veces van a ser con algunos elementos iguales y con muchos elementos distintos. De pronto puede haber una clase que dura hora 30, de pronto otra hora 20, de pronto otra 2 horas. Hay diferentes elementos. La variación va a estar presente siempre, es inherente. La variación nos puede llevar a la variabilidad fuera de control que se convierte en un enemigo de la calidad. Lo que queremos es que la variabilidad sea controlada. Siempre va a estar presente. No se puede eliminar. No se puede evitar eso del todo. Pero sí se puede tener bajo control, bajo cumplimiento de lo que se ha establecido. Hay procesos en los cuales, cuando yo estuve en sistemas de salud,
Nos decían muchas veces, bueno, es que el cliente siempre tiene la razón, bueno, es que el cliente se molesta. Hay procesos que pueden ser de alta calidad que el cliente salga molesto. Y en Costa Rica somos especialistas, ¿verdad? Hay personas que son muy, muy difíciles. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer un profesional? Yo lo decía una vez en reunión a nivel de hospital y salud. Si usted atendió adecuadamente, se apegó al protocolo, al procedimiento, cumplió con los estándares y todo, y aún así la persona salió molesta, y ahí, pues ya es un tema ya más allá. Uno no puede llegar y decir, es que la calidad no fue la adecuada, hay un cliente molesto, entonces ya un cliente molesto, su proceso, cuidado, habría que, si es un cliente molesto y se convierte en un espurio, le llaman en los especialistas, ¿verdad? O un dato que se puede eliminar, desechar, porque tal vez hay una condición, particularidad que va más allá, pues ya cuando eso se empieza a hacer una tendencia, ya la cosa cambia. Un punto de partida clave es entender que cualquier proceso de medición genera un error. Ya hemos hablado de dos errores que se generan. Uno es que se generan en procesos. Uno está en función de sistemas o procesos de medición y otro está en función de cuando estamos trabajando en inferencia estadística, el tema entre muestra y el sesgo o error estadístico. Siempre vamos a tenerlo. Puede ser mínimo, despreciable, no hay ningún problema, estamos súper bien, o puede ser grande, complejo, y entonces ahí habría que tener mucho cuidado. Por lo tanto, lo que se observa no es exactamente la realidad. Bueno, sí, es la realidad desde un punto de vista. Dicen que el punto de vista no es lo mismo que la vista desde el punto. Creo que eso aduce a mucho a esta imagen. Más bien es la realidad más un error de medición. Uno puede tener un instrumento de medición, por más sencillo que sea, ¿verdad? Como yo aquí que tengo una regla, y de pronto nos dan la misma regla a varias personas y nos ponen a medir y puede ser que aparezcan mediciones distintas. Y eso pasa mucho, yo lo veía mucho en planta, manufactura, y en mis años de Intel, cuando uno está en los umbrales, ¿verdad? Como cuando usted le decía, bueno, es que, por poner un ejemplo básico, es que si está en 25 centímetros o menos, pasa, pero si está 25 más, no pasa. Y ya yo me acuerdo ver en 25 y un pelito, y no, pero véalo aquí, no, álcelo, póngalo contra la luz y porque hay nosotros los procesadores y demás. Entonces ya se volvía un tema un poco, bueno, eso se puede dar, ¿verdad? En función de, y hay cosas que son indefendibles, pero a veces uno puede echarse el pulso cuando está en los umbrales. Fuentes principales de variación en un proceso de medición. El equipo de medición, generalmente a veces es una de las más graves, a veces. ¿Por qué? Porque tal vez el equipo de medición está descalibrado, el equipo de medición no es el adecuado o el equipo de medición no se está utilizando bien. Si no se está utilizando bien, ya no es culpa del equipo, aquí entra el operario. ¿Por qué no lo está utilizando bien? Por ejemplo, un caliper en el cual estamos midiendo una circunferencia y lo está usando inadecuadamente, pero ¿será que esa persona no la capacitaron? ¿O el sistema de inducción es que yo tengo 5 años de trabajar en industria de manufactura, pero usted tiene 5 años utilizando un instrumento inadecuadamente? Y la variabilidad dentro de la muestra, ¿verdad? El sesgo que hemos conversado en función de inferencia estadística, que puede ser que esté un poco alta o alta como tal, y entonces nos pueda empezar a dar situaciones problemáticas en nuestro proceso de medición. Y aquí vamos a ver algunos conceptos. La exactitud. La exactitud es la diferencia entre el promedio real, ¿verdad? Y el promedio observado. Vea que aquí nos habla de un promedio real. El promedio real o valor nominal debe ser de 20 centímetros. Y el promedio observado está dando 18 centímetros. Obviamente tenemos un problema de exactitud o desviación del promedio hacia un lado o hacia el otro. Habría que ver
cuáles son las causas, ¿verdad?, que nos está dando esa situación. La reproducibilidad, como chavalenguas, es la variación en el promedio de las mediciones hechas por diferentes personas utilizando el mismo equipo en la misma parte. O sea, yo estoy usando un pie de rey para una pieza X, pero el operador A tiene el promedio real, dice por acá. El operador B tiene otro y el operador C tiene otro. Estaríamos ante un problema de reproducibilidad en el cual estamos dando por sentado que se está usando el mismo equipo de medición. El mismo equipo no necesariamente es como que yo agarro esta regla, ¿verdad? Que esto fuera un vernier o un micrómetro, qué sé yo, y le digo, tome, mídalo usted, mídalo. No, no, no necesariamente. El mismo es que puede ser, yo puedo tener 15 micrómetros, cada uno los está utilizando, pero son de la misma marca y en la buena teoría, ahí entra el primer gran detalle, están calibrados, y no, en teoría ellos miden, y estamos midiendo la misma pieza, no se refiere exactamente a que la pieza es la misma, que yo agarro esta pieza, la mío, le vuelvo a la pieza al otro y la mide y al otro, no exactamente, puede ser piezas distintas como número de parte, pero la misma en el sentido que viene del mismo proceso productivo y por ende a la hora de medir deberíamos de tener reproducibilidad. Entonces ahí tenemos ciertas condiciones o características. La repetibilidad es la variación aleatoria en las mediciones cuando un operador utiliza el mismo equipo para medir la misma parte varias veces. Bueno, ahora sí, ahí tenemos una persona con un mismo instrumento midiendo, pero cada vez que mide le está dando diferente. Eso se conoce como, cuando eso pasa al instrumento de medición, se le conoce el concepto de como histéresis. Aquí no lo dice, pero entonces tenemos una afectación. No podríamos estar confiando en ese instrumento. Y eso es clásico. Yo creo que cualquiera que se sube en una balanza y generalmente ojalá que tienda para arriba y uno fue pucha, subí tantos kilos, usted se baja y se vuelve a subir, esperando un milagro, esperando que no haya una repetibilidad. Y entonces de pronto, por solo el hecho de bajarse y volver a subir, mágicamente usted baja un kilo. Y uno dice, bueno, ya me siento un poco menos mal. Y se supone que si la balanza está calibrada, y si usted, aquí hay un juego de centro de masa, ¿verdad? Si usted se sube y se coloca en el mismo lugar apoyándose exactamente igual, el instrumento debería de darle el mismo peso, pero ahí, si usted se tira más hacia un lado y los talones y las puntillas y empieza, pues obviamente el instrumento puede ser que su peso se vea afectado. La estabilidad es la diferencia en el promedio de al menos dos grupos de mediciones obtenidas con el equipo a través del tiempo. Cuando un equipo empieza a darse un problema de descalibración, generalmente se empieza a notar patrones en ese mismo equipo. Un patrón es como que usted viene midiendo, ¿verdad? Y de pronto usted ve como que la medición empieza como a subir y uno dice, qué extraño, si las piezas parece que están iguales. Bueno, ahí puede ser un tema que a lo largo del tiempo haya afectación con la medición en función del equipo. A nivel de la persona, a nivel del operario, del ser humano, operario, operaria, puede ser un tema de fatiga también, ¿verdad? La fatiga, cuando uno lleva cursos que tiene que ver con sistemas de producción y demás, de los seres humanos, somos seres humanos, no se fatiga. ¿Verdad? A mí me pasa muchas veces que yo estoy dando una clase y luego veo el video y yo digo, mira, yo dije 5, puse un 7 y no me dijeron nada. Y en la mente, no, uno oí X1 y puse X3 y yo no me di cuenta. Y no, a veces me dicen, mira, me equivoqué. Y a veces no me dicen nada. Y porque la mente llega a un punto que no es lo mismo cuando estoy empezando que cuando estoy terminando. Ese tema de la fatiga puede darse. Cuando apareció el enfermero que inyectó y no le metió el líquido y lo sacó y lo sacaron en todas las noticias y un burumbum en este país,
Bueno, yo no soy abogado defensor de nadie, y mucho menos abogado, pero yo pensé en esto. Puede ser, es que no lo, puede ser muy bonito un vacunatorio cuando usted empieza vacunando a la primera persona, pero cuando usted lleva 100 personas y demás, y esa curva de fatiga, de hecho, yo trabajé en el Hospital del Trauma casi 5 años. Los accidentes laborales tienden a darse en mayor porcentaje en la parte final de los turnos, no en el medio, no en el inicio. ¿Por qué? Por un tema de fatiga. Calidad de las mediciones. Ve, ahí habla de página 267. Se refiere a que esa tabla está en la página 267 del libro de Gutiérrez, el de los atunes, el de calidad y Six Sigma. El sistema de medición debería de ser problemas típicos. El sistema de medición debería de ser preciso y exacto. Ahora lo vamos a ver con el dibujo de la diana que viene en la siguiente. El sistema genera mediciones individuales, así como el promedio de estas, que es muy parecido al valor verdadero. Sí, mundo ideal. Problemas típicos. Es inexacto e impreciso. Tanto las mediciones individuales como su promedio se alejan de su valor verdadero. Eso puede ser una suma de condiciones. Yo puedo tener esa variabilidad que puede ser que venga una variabilidad que está dando la persona. No está teniendo el cuidado adecuado, no está utilizando el instrumento adecuadamente, qué sé yo. Una variabilidad que me la esté dando el instrumento. Pensé que iba a poder dibujar un pie de rey, una cosa ahí. Una variabilidad que me esté dando el método. Increíblemente. No estoy teniendo cuidado de hacerlo adecuadamente. Entonces tengo, ojo, que puede ser una diferencia entre la persona, pero también puede ser el método. Es que me están diciendo que tengo que hacerlo de tal forma, porque así está en instructivo, pero no es la forma adecuada. En fin. Y bueno, y además puede haber una variabilidad propia de algunas condiciones externas que uno podría evaluar. Ejemplo, el tipo de iluminación, el ruido, eh, lo que hablaba ahora con el tema de fatiga, pero ahí entramos un poco a la parte humana y algunos otros aspectos propios de que puede tener una planta. Repetible. Mediciones repetidas realizadas por una persona sobre el mismo mensurando y resultan muy parecidas o deberían de resultar muy parecidas. No, problemas típicos, no es repetible. Las mediciones repetidas de un operador sobre el mismo espécimen muestran un exceso de variabilidad. Esto de las básculas, yo creo que ya se los había preguntado, ¿verdad? ¿Qué hace uno cuando usted tiene dos instrumentos de medición, en este caso dos básculas, y pone un envase y le da diferente? ¿A quién le creo? Ya se lo habíamos cuestionado acá en este curso. Precisión y exactitud. A veces los usamos como sinónimos, a veces se usan como si fueran exactamente lo mismo, pero no son exactamente, tienen una relación entre sí, pero son distintos. La precisión se refiere a la dispersión del conjunto de valores obtenidos de mediciones repetidas de una magnitud. La dispersión, si este es mi centro, y yo tengo un punto por aquí, tengo un punto por aquí, la dispersión es como las distancias que estoy yo del punto, pensando en la diana. Bueno, pero eso si uno ha jugado a los dardos. Si nunca ha jugado a los dardos, pues tal vez no lo tenga tan claro. Si yo tengo un valor medio por acá, eh, es el mismo concepto. Tengo un punto por acá, que hay una distancia. Tengo un punto por acá, aquí hay una distancia con respecto a la media o al valor nominal. Cuanto menor es la dispersión, mayor es la precisión. Cuanto menor es la dispersión, también menor va a ser la variabilidad. Pero hay que tener mucho cuidado. Yo puedo tener baja variabilidad en un proceso que está descentrado. Si yo, y como lo veo en este ejemplo, bueno, veamos los temas y ahorita vamos a las dianas.
Exactitud se refiere a cuán cerca del valor real se encuentra el valor medido. Entonces ya eso me dice algo. Yo necesito no solo precisión, que las distancias con respecto al centro sean pequeñas, sino que también ocupo exactitud, que se encuentren cercanas del valor medido o valor nominal. Imaginémonos que eso fue una línea recta y yo quiero graficar esto. Claro, estoy con unas líneas de terror. Y eso que el fin de semana me porté más o menos bien. Esta gráfica en función de esta diana sería algo así. Sería un proceso que está centrado con una baja variabilidad. ¿Qué está pasando en esta? En esta, que es una de las más riesgosas, claro, sigo haciendo las líneas, ¿verdad? Que esta que es uno de los procesos más riesgosos porque yo puedo aplicarle estadística descriptiva con Minitab y gráficas de control que si no tengo el cuidado de ciertos elementos puede ser engañoso. Me puede salir que todo está bien. Y usted dice, es que tengo baja variabilidad. Aquí yo puedo tener una curva muy similar a la que ya dibujé. Lo único que el problema que tengo aquí es que el problema no es la variabilidad. El problema es que tengo un desfase. Si fuera una máquina llenadora y estoy desfasado hacia la derecha, es que la máquina me está llenando de más. Y si estuviera desfasado hacia la izquierda, es que la máquina está llenando de menos. Y eso lo habíamos hablado y explicado. Acá tengo una botella, ¿verdad? Es lo mismo. Si la botella que va pasando por una línea a alta velocidad llega a una máquina y está llenando, yo puedo estar llenando con un proceso que tiene baja variabilidad, me está llenando casi que todas las botellas muy similares, muy iguales, pero me las está llenando de más o me las está llenando de menos. Y ahí tendríamos un problema terrible de calidad, de producción y demás. Y bueno, la opción A, impreciso e inexacto para graficar esto, de ahí casi que no podríamos hacer ni curva, ¿verdad? Habría que hacer como una función, una cosa así. Y esta otra sí se podría graficar a través de una curva, pero esta sería un caso con una alta variabilidad, con una alta distancia entre los puntos y la media en función de que es impreciso, pero hay un nivel de exactitud. Los puntos se equilibran bastante en función de la media, pero sí muestran ciertas dispersiones. Esta es esta es la herramienta que vamos a aprender el día de hoy, que se conoce como el análisis de R y R. El análisis de R y R lo que mide o lo que busca medir efectivamente es la repetibilidad del proceso que está en función de la exactitud y la reproducibilidad del proceso que está en función de la precisión. El análisis de R y R es una de las herramientas más robustas. Bueno, más no es muy relativo. Es una herramienta bastante robusta en función de que nos permite detectar cambios o afectaciones en función, por ejemplo, de variables. Variables como cuál, que yo puedo juzgar, en el buen sentido de la palabra, puedo juzgar al operario, puedo juzgar la máquina y puedo juzgar el instrumento de medición. Y con un análisis de R y R, yo puedo detectar por dónde es que viene la situación, dónde es que se está dando más un elemento u otro. Calibración.
La calibración es el proceso de comparar los valores obtenidos por un instrumento de medición con la medida correspondiente de un patrón de referencia. En el caso de una balanza, para usar algo lo más sencillo, ¿verdad? Digamos que ahí tenemos una balanza. Digamos que yo soy dibujante. Y entonces el patrón generalmente son unos cilindros metálicos, ¿verdad? Que están en caja, que hay que cuidarlos, no se pueden golpear, no se pueden... Y entonces él nos dice, ese cilindro pesa 200 gramos. Y entonces en la balanza, en este caso, digamos que una balanza electrónica, usted coloca el cilindro, lo pesa y debería de estar pesando los 200 gramos. Si da un poco más, un poco menos, siempre va a haber, ¿verdad? Un más menos ahí, pero un más menos está en función del nivel de precisión. Lo electrónico anda en niveles de precisión en decimales, 0.05, 0.005. Entonces uno esperaría, pues, una cercanía muy cercana al valor propio del patrón. Pero en la realidad de ahí nos encontramos con de todo y a veces no se tienen los cuidados correspondientes. Si uno trabaja en industria médica, en industria regulada, regulaciones internacionales, FDA y demás, tiene que, por normativa, establecer calibraciones permanentes a sus equipos de medición, generalmente cada 6 meses, dependiendo del equipo. Hay algunos que son más críticos, ¿verdad? Como en hospital, rayos X y demás. ¿Y por qué son tan delicados? Porque una sobreirradiación puede afectar, matar al paciente en este caso. Ya pasó, en Costa Rica tenemos historia con el famoso tema de la bomba de cobalto. No sé si ustedes, no es que recuerden, si lo han escuchado, porque eso se dio hace varios años atrás. Estaba yo pequeñillo, o sea, imagínense. Estudios de R&R. En los estudios R&R se evalúa de modo experimental, si esto es un análisis experimental con una base completamente estadística. Aquí vamos a trabajar Rs y Rs en Minitab. El libro propone desarrollos hechos un poco con Excel. Hacer eso con Excel sí se puede, pero no es como lo más bonito ni adecuado. Muchas fórmulas y hacerlo a pie. En cambio, con Minitab vamos a ver que tenemos, es más amigable, podemos llegar a ciertos resultados. De hecho, el libro establece un ejercicio y trae gráficas y referencias de un R&R que fue hecho con Minitab, como la que vemos en la página 279. Y ahí están unas gráficas como las que vamos a ver acá. De modo experimental, ¿qué parte de la variabilidad total observada en los datos es atribuible al error de medición? Además, permite cuantificar si este error es mucho o poco en comparación. Estos son subjetivos. ¿Qué tanto? ¿Qué tan mucho? ¿Qué tan poco? En comparación con la variabilidad del producto y con las tolerancias de la característica de calidad que se mide. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de un pie de rey o vernier, ¿verdad? Que está midiendo eso le llamamos un calibre y un diámetro exterior. Si yo quisiera medir el diámetro interior de ese tubo, de esa pieza, tendría que usar esta parte del instrumento. Pero a veces las ponen por encima y ahí vienen problemas de medición. Pasos para realizar un estudio R&R largo. Sí, hay lo que se conoce como gauge R&R largo, gauge R&R corto. De hecho, yo aquí abajo puse las dos definiciones. El método de ANOVA, ¿verdad? El análisis de varianza o ANOVA, no supone de antemano la inexistencia de interacción operador por parte. Esto es lo que el R&R sí nos puede dar. ¿Cómo lo hace el método basado en medias y rangos? De tal forma que cuando hay interacción significativa, el método de medias y rangos subestima la magnitud del error en la medición. En cambio, el método ANOVA reparte la variación total. El ANOVA establece variación
pero no lo hace puntual, no nos sirve para saber dónde tengo mi mayor factor de variabilidad, si está en el operador, si está en la parte o si está en una combinación de ellos dos. El R y R sí nos los separa para más o menos saber por dónde anda la cosa. Pasos para realizar un estudio. Bueno, ahí nos dice página 269 del libro. Está ese ejemplo, esa tabla. Bueno, hay una serie de pasos, seleccionar dos o más operadores para hacer las mediciones. Hay una serie de características y condiciones que se deben de cumplir. Eh, Acá vamos a hacer un ejercicio que en la buena teoría cumple esas características. Por ejemplo, vea que dice dos o más operadores para hacer las mediciones. Eso significa que si usted solamente tiene a un operario, un operador, operario o operaria, técnico o técnica, como le llamen en la línea, y ahí pues ya un R y R no podemos hacerlo con uno, porque el R y R tiene una base comparativa. Entonces necesitamos dos o más, una serie de aspectos, no lo voy a leer, ahí ustedes lo tienen. Vamos a ir más cerca del ejercicio. El RR en Minitab, para introducir los datos, primero las piezas se numeran y luego se generan tres columnas. Ok, una Minitab va a requerir una serie de condiciones, ya lo vamos a ver, de cómo colocarle las piezas y a partir de ahí podemos hacer el análisis de R y R como tal. Minitab tiene diferentes herramientas que nos sirve pues para hacer diferentes análisis. En la parte de estudio del sistema de medición, con respecto a cosas que podemos hacer con Minitab, hay bastantes. De hecho, vamos a trabajar con uno de ellos, pero hay varias formas de desarrollar y demás ahí con Minitab. Los tipos de R y R que Minitab permite, ¿verdad? Está el Minitab, el cross, que es el cruzado, este otro que es el anidado, la run chart gráfica de corrida de sistemas de medición. El que vamos a utilizar es el cruzado. Dice, se usa cuando cada operador mide dos o más veces la misma pieza y se puede analizar por los dos métodos de análisis y el de medias y rangos, ANOVA y el de medias y rangos. Y están los otros. Bueno, y también linealidad, que sirve para analizar la linealidad y la exactitud de un sistema de medición. Es el ejercicio que trae la presentación. Está en función de esto primero y luego de esta parte, solo que esta parte sí nos cambia el ejercicio. Algo que cuando yo lo vi no lo dice, pero ahora yo les muestro y les muestro de dónde viene también. Bueno, y vamos a ver el ejemplo, solamente que